Una niñera que llega a una mansión donde ninguna dura más de 2 semanas, 2 gemelos incontrolables y un padre multimillonario consumido por el dolor. ¿Qué podría decir un niño que haría llorar a un hombre que ya no sentía nada? Quédate hasta el final para descubrir un secreto que cambiará todo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale me gusta al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos ves y a qué hora nos escuchas. Ninguna niñera duraba más de 2 semanas en aquella mansión. Los gemelos del multimillonario eran incontrolables. No soportaban a nadie, daban portazos, se escondían y ya habían hecho llorar a una niñera en su primer día. Pero entonces apareció una mujer embarazada. Sin levantar la voz, sin imponer reglas estrictas, se quedó. Y poco a poco, algo extraño empezó a suceder. Los niños comenzaron a seguirla a todas partes, a dibujar con ella y a hablarle al bebé que llevaba en su vientre hasta que un día, con su padre observando desde la distancia, los gemelos pusieron sus manos en su barriga y dijeron algo que hizo que aquel hombre, acostumbrado a no sentir nada, rompiera a llorar delante de todos. Lo que dijeron lo cambió todo a partir de ese momento e hizo que el padre tomara una decisión que nunca esperarías. Adrián Montenegro vivía en una mansión grande y silenciosa. El silencio en su interior no se debía a la paz. Era porque la casa había perdido su vida. Desde la muerte de su esposa, Adrián había cambiado por completo. Ya no sonreía, ya no jugaba con sus 2 hijos, Hugo y Marcos, que solo tenían 5 años. Cada rincón de la casa le recordaba lo que había perdido. En lugar de intentar conectar con sus hijos, Adrián se volcó en su trabajo. Salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, apenas viendo a los niños. La casa, aunque hermosa y llena de cosas caras, se sentía vacía. No era un hogar. Los gemelos crecieron rodeados de extraños, sin familia, sin risas, solo silencio. Adrián se decía a sí mismo que los niños eran difíciles, quizás incluso imposibles, pero en el fondo sabía la verdad. Era él. No sabía cómo ser padre. Había perdido esa parte de sí mismo cuando su esposa murió. Las niñeras iban y venían como un reloj. Nadie duraba más de 2 semanas. Al principio, Adrián pensó que era porque los niños se portaban muy mal. No escuchaban. Hacían berrinches, no hablaban mucho, pero el verdadero problema era más profundo. Los niños no eran malos, estaban tristes, estaban confundidos. Su padre apenas les hablaba y su madre ya no estaba. Cada nueva niñera llegaba con esperanza, intentando marcar la diferencia, pero se iba sintiéndose derrotada. La casa las agotaba. No se trataba solo de manejar a 2 niños. Se trataba de vivir en un lugar donde el amor había desaparecido. Adrián no se daba cuenta. Siempre estaba en reuniones, en su oficina o fuera de la ciudad. Pensaba que pagar salarios altos era suficiente, pero el dinero no arreglaba el silencio. El dinero no enseñaba a los niños a sonreír de nuevo. Las trabajadoras se iban no por el mal comportamiento, sino porque se sentían impotentes. Nada de lo que hacían llenaba el vacío emocional de esa casa. La rutina de Adrián nunca cambiaba. Cada mañana se sentaba en su estudio revisando documentos, respondiendo correos electrónicos y atendiendo llamadas. Era su forma de evitar la vida real. Nunca preguntaba por el día de sus hijos, sus pensamientos o incluso sus comidas. Cuando pasaba junto a ellos, les daba un rápido asentimiento o una mirada cansada. No se fijaba en sus dibujos en el refrigerador, ni en la forma en que esperaban junto a la ventana, esperando que jugara con ellos. Los niños empezaron a rendirse. Se quedaban en su habitación la mayor parte del tiempo.
jugando en silencio, sin esperar mucho. Su mundo se limitaba a sus juguetes y las breves visitas de niñeras temporales. Adrián a menudo justificaba su distancia diciendo que lo hacía por ellos, trabajando duro para darles un futuro, pero la verdad era que no sabía cómo enfrentarlos. Le recordaban demasiado a su esposa, y en lugar de construir nuevos recuerdos, evitaba cada oportunidad de crear uno. La ama de llaves, el chófer, incluso el jardinero veían la tristeza en los ojos de los niños. Hablaban de ello entre ellos, diciendo cuánto necesitaban los gemelos a alguien que realmente se preocupara. A veces, los niños se sentaban en los escalones de la entrada solo para ver pasar los coches. Rara vez reían, rara vez hablaban. Los muros de la mansión eran altos, pero los muros emocionales eran aún más altos. Adrián no lo veía, o quizás no quería verlo. Cada noche volvía a casa, demasiado cansado para hablar. Pasaba por delante de la habitación de los niños sin detenerse. Y si uno de ellos lo llamaba, respondía con un distraído, quizás mañana. Pero el mañana nunca llegaba. La distancia emocional solo se hacía más grande. Los niños no se portaban mal para llamar la atención. Habían dejado de intentarlo. Para ellos, esto era normal. Ahora, creciendo sin la presencia de su padre, incluso el personal, que no era familia, podía ver cuánto necesitaban los niños a alguien que se quedara y realmente se preocupara. Todo comenzó a cambiar en una mañana cualquiera. Adrián estaba en su oficina escuchando a medias una llamada telefónica cuando sonó el intercomunicador. La jefa de las amas de llaves le informó que la nueva niñera había llegado. Suspiró. Otra más. Ni siquiera levantó la vista de su portátil. Solo enséñale el lugar, dijo. No se molestó en preguntar su nombre. Para él, se iría como todas las demás. Pero esta vez, algo era diferente. Su nombre era Elisa. No llegó con grandes promesas ni grandes ideas. Solo sonrió educadamente y siguió a la ama de llaves por los pasillos. Tomó notas mentales, no del tamaño de la mansión ni de la riqueza que la rodeaba, sino de los dos niños pequeños sentados solos, en un rincón de la sala de juegos. No les habló de inmediato, solo observó, y en ese momento algo sutil cambió. No parecía incómoda, no tenía prisa. Elisa estaba tranquila, presente y silenciosa en el buen sentido. Por primera vez en mucho tiempo, alguien veía de verdad a los niños. Elisa no intentó arreglarlo todo el primer día. No les pidió a los niños que sonrieran, jugaran o hablaran. Simplemente se sentó en el suelo y abrió un libro cerca de ellos. Al principio la ignoraron. Eso era normal. Pero ella se quedó. No se frustró ni salió de la habitación. Lentamente, Hugo se acercó un poco más. Marcos se asomó por encima de su hombro. Ella pasó la página. Sin palabras, solo acción. Este enfoque pequeño y paciente era nuevo. Adrián aún no se había dado cuenta. Todavía estaba enterrado en hojas de cálculo y reuniones. Pero algo había comenzado. Elisa no trataba a los niños como un trabajo, los trataba como personas. No presionaba, esperaba. La casa todavía estaba fría, el aire todavía silencioso. Pero ahora había una nueva presencia, una presencia amable. Y aunque Adrián aún no se diera cuenta, el día que Elisa cruzó esas puertas fue el comienzo de algo que finalmente cambiaría todas sus vidas. Elisa no se parecía en nada a las mujeres que la habían precedido. En su primer día en la mansión entró con una pequeña maleta y una expresión tranquila. Era joven, claramente embarazada y no parecía nerviosa en absoluto, mientras que otras habían cruzado esas mismas puertas con aspecto abrumado o tenso. Elisa caminaba lentamente, observando el lugar sin reaccionar a su atmósfera fría. La mansión era grande y silenciosa, con suelos brillantes y paredes impecables, pero parecía más un museo que un hogar. Aún así,
Elisa no mostró incomodidad. Se presentó a la ama de llaves y le dedicó una cálida sonrisa que destacaba en medio de ese espacio sin emociones. Su ropa era sencilla y se movía con delicadeza, siempre con una mano apoyada en su vientre. El personal le dio las instrucciones habituales. Sigue las reglas, no molestes al señor Montenegro y mantén a los niños a raya. Pero Elisa decidió en silencio que no iba a seguir todo lo que decían. A diferencia de las demás, Elisa no trató a los gemelos como una tarea en una lista de verificación. No intentó controlarlos ni hacer que se comportaran bien de inmediato. Solo quería entenderlos. En su primer día completo con los niños, se unió a ellos en la sala de juegos, sin dar órdenes. Se sentó en la alfombra y esperó. Observó cómo Hugo alineaba coches de juguete mientras Marcos miraba por la ventana. No interrumpió. Después de un rato, tomó un bloque y construyó una pequeña torre. No fue un gran gesto, pero fue suficiente para obtener una mirada curiosa de Hugo. Cuando la ama de llaves vino a ver cómo estaba, esperando el caos, encontró a Elisa apilando bloques en silencio mientras los niños permanecían cerca. Aún no era amistad, pero era un comienzo. A Elisa no le importaba el silencio. Parecía cómoda, incluso cuando los niños no respondían a sus preguntas. Esa actitud tranquila la hacía diferente, y los niños podían sentirlo. Adrián no esperaba que durara. Observaba desde su oficina cómo se movía por la casa, sin prisas, sin levantar la voz. Pensó que se iría como el resto, frustrada, cansada o asustada por el silencio. Se repetía a sí mismo que la gente como ella no se quedaba, pero una parte de él notó cómo a ella no parecían importarle las rígidas reglas de la mansión. Saludaba a los niños cada mañana con la misma energía, aunque no respondieran. Les hablaba de cosas normales, el tiempo, los juguetes, la comida, como si fueran niños normales, no problemas. Adrián encontró eso extraño. La mayoría de las niñeras trataban a los niños como si fueran de cristal roto. Elisa, en cambio, los trataba como si importaran. No lo admitió en voz alta, pero empezó a prestar atención. Observó cómo Marcos la siguió una vez a la cocina o cómo Hugo dejó que le atara los zapatos sin quejarse. Estos momentos eran pequeños, pero significaban algo. Elisa no estaba forzando nada, simplemente estaba ahí todos los días. El personal también notó la diferencia. Todos habían visto a las niñeras intentarlo y fracasar. La mayoría se rendía después de unos días, pero Elisa se quedó. No pidió un trato especial ni se quejó de los niños. Cuando los gemelos no hablaban ni jugaban, no reaccionaba con frustración. Les daba espacio. Lentamente, la atmósfera en la casa comenzó a cambiar. Marcos empezó a unirse a Elisa cuando preparaba bocadillos sencillos. Hugo se sentaba a su lado durante la hora de lectura en silencio. No hablaban mucho, pero su presencia significaba que se estaban abriendo, aunque fuera solo un poco. Elisa también hablaba amablemente con el personal, sin pretender ser mejor que ellos. Escuchaba los consejos de la ama de llaves, pero siempre tomaba sus propias decisiones cuando se trataba de los niños. Adrián escuchó al personal susurrar sobre cómo esta niñera podría ser diferente. Se dijo a sí mismo que no se hiciera ilusiones. Aún así, cada noche se encontraba preguntándose qué habían hecho los gemelos ese día, y eso nunca había sucedido antes. Una mañana, Elisa sacó un pequeño rompecabezas, lo colocó sobre la mesa y comenzó a juntar las piezas. No invitó a los niños directamente, pero dejó suficiente espacio para que se unieran si querían. Al principio se mantuvieron alejados, pero después de unos minutos, Marcos se acercó y cogió una pieza en silencio. No dijo nada, pero la colocó en el lugar correcto. Elisa asintió simplemente, sin grandes reacciones. Luego se unió Hugo. Por primera vez, todos trabajaron en algo juntos.
Fue un trabajo lento y silencioso, but something had shifted. Adrián observó la escena desde el pasillo. No se movió, solo observó. No entendía cómo lo hacía. Elisa no había usado trucos, recompensas, ni presión. Solo había usado la paciencia. Ese día, Adrián se sentó a cenar más tiempo de lo habitual. No habló con los niños, pero notó cómo se sentaban tranquilamente junto a Elisa, observándola comer. Fue un cambio pequeño, pero se quedó en su mente. Cada día después de eso, Elisa continuó con el mismo esfuerzo tranquilo. Nunca presionó a los niños más allá de sus límites. Simplemente seguía apareciendo. Su embarazo no la ralentizó. Si acaso, la hizo aún más gentil. A veces hablaba de su bebé, diciéndoles a los niños cómo esperaba que su hijo riera y jugara algún día, como ellos podían hacerlo. Los gemelos no decían mucho, pero escuchaban. Empezaron a esperarla por las mañanas, la seguían al jardín, la aceptaron. Adrián, todavía distante, ya no podía ignorarlo. No entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero sabía que el silencio en la casa se sentía diferente. No era el mismo silencio vacío, tenía algo nuevo, algo esperanzador. Elisa había llegado como cualquier otra, solo una empleada más. Pero en poco tiempo había cambiado el ritmo de la casa. Y mientras Adrián estaba en el pasillo una noche, viéndola ayudar a Marcos con los cordones de sus zapatos, finalmente lo vio. Las semillas invisibles que Elisa había plantado estaban comenzando a crecer. En los primeros días, Elisa se centró por completo en conectar con Hugo y Marcos. No empezó estableciendo rutinas estrictas o enumerando reglas. En su lugar, hizo algo simple. Se sentó en el suelo con ellos. Encontró su caja de bloques, los vació y comenzó a construir en silencio. No los obligó a unirse. Simplemente comenzó a apilar y a veces los derribaba con una pequeña risa. Con el tiempo, los niños miraron. No corrieron a su lado, pero comenzaron a observar. Más tarde, cogió 2 muñecos y les puso una voz tonta a cada uno. Representó pequeñas escenas con ellos. Un muñeco tenía miedo a la oscuridad. El otro tenía miedo al brócoli. Al principio, los niños solo miraban. Pero cuando hizo que uno de los muñecos eructara ruidosamente después de fingir que comía demasiado, Marcos soltó una pequeña risita. Elisa sonrió, pero no reaccionó demasiado. Dejó que el momento sucediera de forma natural. A Elisa no le molestaba que los niños hicieran un desastre. Cuando derramaban zumo o tiraban sus juguetes al suelo, no levantaba la voz. En su lugar, se sentaba con ellos y ayudaba a limpiar con calma, tratándolos como si fueran parte del proceso, no el problema. Esto sorprendió a los gemelos. Todos los demás adultos siempre los habían regañado o suspirado ruidosamente. Elisa hizo lo contrario. Hizo que limpiar pareciera un pequeño juego. Una vez, Marcos pisó accidentalmente pintura durante una actividad artística. En lugar de entrar en pánico, Elisa cogió un poco de papel e hizo que todos hicieran sellos con las huellas de sus pies. Se rió con ellos. Hugo se unió, curioso. Los gemelos lentamente comenzaron a confiar en que ella no estaba allí para controlarlos o castigarlos. Simplemente estaba allí con ellos. Elisa nunca apresuraba nada. Cada interacción era suave y paciente. Los niños todavía no hablaban mucho, pero comenzaron a sentarse más cerca, hacían contacto visual, le tocaban el brazo, sus pequeñas acciones eran señales de que algo estaba cambiando. Adrián notó el cambio, aunque no hablara de ello. Desde la ventana de su estudio o desde lo alto de las escaleras, observaba pequeñas escenas. Una vez vio a Hugo y Marcos tumbados en la alfombra mientras Elisa leía un cuento. No solo estaban escuchando, estaban relajados, no estaban tensos ni inquietos. Otra vez pasó por el pasillo y escuchó una leve
Risa proveniente de la cocina. El sonido le resultó extraño. Hacía mucho tiempo que la casa no albergaba ningún tipo de alegría. Adrián se quedó quieto, escuchando. No era fuerte, pero era real. No podía explicar qué hacía diferente a Elisa, pero su presencia estaba teniendo un efecto. Sus hijos, que solían evitar a todo el mundo, ahora la buscaban. La seguían cuando iba a otra habitación. Se asomaban por las esquinas para ver qué estaba haciendo. Era sutil, pero el vínculo se estaba construyendo. Elisa no solo estaba llenando el tiempo, estaba cambiando la forma en que se sentía la casa. El personal también vio el cambio. La ama de llaves lo mencionó una noche mientras preparaba la cena. Los niños ya no lloran a la hora de dormir, dijo en voz baja. El cocinero estuvo de acuerdo. Incluso me ayudaron a romper huevos esta mañana. Eran pequeños detalles, pero para una casa que había estado congelada en la rutina y la tristeza, significaban mucho. Elisa no hizo nada dramático. No reorganizó la casa ni comenzó un horario estricto. Simplemente se presentaba todos los días con paciencia y constancia. Su embarazo, en lugar de hacerla distante o cansada, parecía acercar más a los niños. Empezaron a hacer pequeñas preguntas como ¿tu bebé está durmiendo? O ¿el bebé también come? Elisa respondía a cada pregunta como si fuera lo más importante del mundo. Esa atención hizo que Hugo y Marcos se sintieran especiales. Nadie había tratado su curiosidad con tanto cuidado antes. Adrián, escuchando desde lejos, comenzó a preguntarse si quizás esto era lo que había estado faltando todo el tiempo. A medida que pasaban los días, Elisa introdujo más actividades pequeñas. Nada sofisticado. Hornearon galletas juntos, aunque la mayor parte de la harina terminó en el suelo. Construyeron un fuerte en la sala de estar con sábanas viejas. Dejó que ellos decidieran dónde poner las almohadas y las mantas. No siguieron las instrucciones a la perfección, pero no los corrigió con dureza. En cambio, elogió sus ideas y dejó que el fuerte fuera suyo, incluso si se veía torcido. Una tarde lluviosa les enseñó a hacer barcos de papel. Alinearon los barcos en el alféizar de la ventana, orgullosos de su pequeña flota. Estos momentos no se trataba de enseñar lecciones o alcanzar metas. Se trataba simplemente de estar juntos. Elisa trataba a los niños como niños, desordenados, curiosos, a veces gruñones, pero nunca como una carga. Eso era nuevo para ellos. Lentamente, su comportamiento reservado comenzó a desvanecerse. Se volvieron más juguetones. Dejaron de mirar el reloj. El tiempo con Elisa ya no se sentía como una espera. Se sentía como vivir. Quedó claro para todos que Elisa trajo algo raro a la casa: calidez humana. No trató de reemplazar a nadie ni de arreglar todo de la noche a la mañana. Simplemente hizo espacio para que los niños fueran ellos mismos. Su vientre creciente no creó distancia. La hizo sentir más real para ellos. A menudo, apoyaban sus manos sobre él, sintiendo las patadas, preguntando qué tan grande era el bebé ahora. Elisa siempre sonreía y los incluía en su experiencia como si fueran parte de ella. Hugo y Marcos respondieron con curiosidad y suavidad. Sus muros, una vez tan altos, comenzaban a derrumbarse. Incluso comenzaron a reír más entre ellos, intercambiando sonrisas silenciosas y bromas tontas. Solo ellos entendían, y cada vez que Elisa entraba en la habitación, se iluminaban, aunque fuera solo un poco. Adrián lo vio. No dijo mucho, pero sintió el cambio. Elisa no solo los estaba cuidando, les estaba ayudando a sentir de nuevo. Y eso era algo que la casa no había visto en años. Con el paso de los días, Hugo y Marcos comenzaron a seguir a Elisa a donde quiera que iba. Ya no se escondían en su habitación ni se sentaban solos en la sala de juegos. En cambio, caminaban detrás de ella por los largos pasillos de la mansión.
Si iba a la lavandería, la acompañaban. Si iba a la cocina, se sentaban cerca y la observaban cortar fruta o remover algo en la estufa. Una tarde, mientras doblaba la ropa en la sala de estar, Marcos cogió una toalla pequeña y se la entregó. Elisa sonrió y le enseñó a doblarla. Unos segundos después, Hugo también se unió, tratando de copiar lo que ella hacía. No era perfecto, pero eso no importaba. Lo importante era que querían ayudar. Eran los mismos niños que solían evitar el contacto visual y ahora se movían con un propósito, queriendo estar cerca de ella. Elisa aceptó su ayuda sin que nunca pareciera forzado. Los gemelos se involucraron aún más cuando notaron que Elisa hacía las tareas del hogar. Una mañana, Elisa cogió una escoba para barrer el pasillo. Tan pronto como los niños la vieron, corrieron a su lado. ¿Puedo intentarlo?, preguntó Marcos, tirando suavemente de la escoba. Elisa se rió y se la dio. Surgió una pequeña discusión entre los hermanos sobre quién iría primero, pero en lugar de enfadarse, Elisa les dio una segunda escoba y los dejó turnarse. Por supuesto, el barrido no limpió mucho, pero eso no importaba. Lo que importaba era que querían participar. Observaban cómo se movía Elisa, copiaban sus acciones y sonreían cuando elogiaba su esfuerzo. Las tareas se convirtieron en pequeños juegos. Ayudar a Elisa los hacía sentir importantes. Los trataba como compañeros de equipo, no como niños que estorbaban. Cada momento que pasaban juntos añadía una nueva capa a su conexión. Su vínculo crecía de forma natural y se notaba en todo lo que hacían. El embarazo de Elisa se convirtió en un tema constante de conversación. Los niños estaban fascinados por su vientre. A menudo lo tocaban con manos cuidadosas, mirándola con ojos curiosos. ¿El bebé está despierto ahora?, preguntó Hugo una vez. «¿Puede oírnos?», añadió Marcos rápidamente. Elisa se tomó el tiempo de responder a cada pregunta. Les dijo que el bebé podía oír sonidos e incluso podría reconocer sus voces. Les dejó apoyar suavemente la cabeza en su estómago, y a veces, cuando el bebé se movía, ambos jadeaban y la miraban asombrados. «¿Me está pateando?», preguntó Marcos con una gran sonrisa. Elisa se rió y dijo: «Quizás está tratando de decir hola». Estos pequeños momentos se convirtieron en parte de su rutina diaria. Hablaban con el bebé como si ya estuviera allí. Le preguntaban a qué le gustaría jugar, qué juguetes querría y si dormiría en la misma habitación. Elisa lo fomentó, haciéndoles sentir que este bebé ya era parte de su mundo. La idea de que iban a ser hermanos mayores les dio a los gemelos un nuevo sentido de identidad. Elisa les explicó amablemente que, aunque el bebé aún no había nacido, seguía siendo su hermano. «Ya es parte de vuestra familia», dijo durante una de sus charlas. Al principio no lo entendieron del todo, pero con el tiempo comenzaron a incluir al bebé en sus juegos. Alineaban 3 animales de juguete y decían: «Este es para él». Guardaban una galleta o un dibujo y le decían a Elisa que lo guardara para el bebé más tarde. Elisa nunca los corrigió. Sonreía y asentía, tratando estos gestos como reales e importantes. Los niños no solo veían al bebé como algo nuevo, lo veían como alguien que les pertenecía, alguien que los necesitaría, al igual que ellos una vez necesitaron a alguien también. Elisa no forzó estas ideas, simplemente respondió a sus preguntas, escuchó y les dejó construir esa conexión en sus propios términos. Adrián observaba todo esto desde la distancia. A veces se quedaba en el pasillo sin ser visto, solo escuchando. Otras veces se sentaba en su oficina y oía risas débiles, provenientes de la cocina o la sala de juegos. Al principio no supo cómo reaccionar. Una parte de él se sentía asombrada. Sus hijos estaban cambiando, pero otra parte de él se sentía culpable. Se dio cuenta de que Elisa había hecho algo que él no había sido capaz de hacer en años.
los había alcanzado, había roto su silencio y su distancia, y les había dado algo que necesitaban desesperadamente, un sentido de amor y en familia. Adrián vio la forma en que Marcos tocaba suavemente el vientre de Elisa, y la forma en que Hugo preguntaba si el bebé estaba feliz dentro. Los vio sonreír sin miedo, jugar sin tensión y compartir pequeños trozos de sí mismos con otra persona. Estas cosas no sucedían por accidente. Elisa había creado un espacio para que se sintieran seguros. Adrián lo sabía, y aunque no dijo nada, la verdad se instaló en su pecho como un peso. Por primera vez, Adrián vio cómo era cuando sus hijos se sentían parte de algo. No se trataba solo de juguetes o juegos, se trataba de conexión. Elisa les había dado algo que nadie más les había dado. No solo cuidado, sino calidez. Les mostró lo que significaba ser parte de algo. Su embarazo no era solo un viaje personal. Se convirtió en un puente entre ella y los gemelos. No se sentían excluidos o celosos. Se sentían incluidos, incluso necesitados. Y ese sentimiento de inclusión sacó un nuevo lado de ellos. Ya no tenían miedo de hacer preguntas. No tenían miedo de mostrar emociones. Elisa les había hecho creer que eran importantes, y a través de esa creencia descubrieron los comienzos del amor y la hermandad. Adrián continuó observando, todavía en silencio, todavía inseguro de cómo intervenir. Pero no podía negar lo que estaba viendo. De alguna manera, Elisa había hecho lo imposible. Le había dado a su hijo algo que pensaba que habían perdido: el sentimiento de ser una familia. Una tarde tranquila, Elisa se sentía más cansada de lo habitual. Tenía los pies hinchados y le dolía la espalda por haber estado de pie la mayor parte de la mañana. Después del almuerzo, se sentó con cuidado en el sofá de la sala para descansar un rato. Los niños estaban cerca, llenos de energía como siempre, y no quería interrumpir su diversión. Les dio unos marcadores de colores y les dijo que podían dibujar, pero solo en su barriga esta vez, solo por diversión. Hugo pareció sorprendido. ¿De verdad?, preguntó. Elisa sonrió y asintió. Marcos no esperó ni una palabra más. Inmediatamente cogió un marcador verde y comenzó a garabatear con cuidado sobre la tela estirada de la camiseta de Elisa. Hugo lo siguió, eligiendo el rojo y el azul. Elisa se recostó, apoyando las manos en su estómago mientras los observaba. Se quedó quieta, dejándolos dibujar, mientras se reían de las líneas desordenadas y las formas torcidas del otro. No había reglas ni presión, solo un momento de cercanía y confianza entre los tres. Al principio, solo dibujaron cosas tontas, círculos con ojos, figuras de palo y animales temblorosos. Marcos dibujó un sol con cara, aunque no se parecía mucho a un sol. Hugo intentó dibujar un biberón, aunque terminó pareciendo una patata con sombrero. Elisa se rió suavemente de sus creaciones, pero nunca los corrigió. Los niños estaban felices, completamente concentrados en su trabajo. Sus deditos presionaban suavemente contra su vientre mientras añadían más colores y líneas. De vez en cuando, Elisa podía sentir al bebé moverse dentro de ella, como si reaccionara a las cosquillas. «Se está moviendo», dijo, y los ojos de los gemelos se iluminaron. «Le gusta», susurró Marcos, orgulloso de la respuesta. Se rieron y se acercaron más. Por primera vez, estaban haciendo algo creativo, no solo por diversión, sino con cuidado. No estaban haciendo un desastre para molestar a alguien. Estaban mostrando amor de la única manera que sabían, a través del color, la atención y el tacto. Luego, sin que se lo dijeran, algo cambió. Hugo cogió un marcador negro y lentamente comenzó a escribir. No era muy bueno en ortografía, y sus letras salían desiguales, grandes y pequeñas, algunas al revés. Pero se concentró mucho, sacando la lengua ligeramente mientras trabajaba.
Marcos observó, luego ayudó pronunciando la palabra. Susurraron entre ellos, descifrando las letras una por una. Cuando terminaron, ambos se recostaron y miraron su trabajo. A través del vientre de Elisa, con una escritura temblorosa pero clara, estaba la palabra hermano. La miraron con los ojos muy abiertos y sonrisas orgullosas. «Mira», dijo Hugo, «eso es para él, un hermano». El corazón de Elisa se hinchó. Miró la palabra y luego a los niños. No dijo nada durante unos segundos. Sentía un nudo en la garganta y tenía los ojos llorosos. No de tristeza, sino de algo más profundo. Este era un momento que no esperaba, y se sentía demasiado importante para romperlo con palabras. En ese preciso momento, Adrián entró en la habitación. Acababa de volver de una llamada telefónica y estaba a punto de preguntarle algo a Elisa cuando los vio. Los gemelos estaban arrodillados junto a ella en el sofá, ambos concentrados en su vientre redondo, cubierto de pequeños dibujos y colores. Y justo en el centro estaba la palabra hermano. La escena lo detuvo en seco. No habló, solo miró fijamente. Durante mucho tiempo, Adrián había visto a sus hijos como inalcanzables. Se había dicho a sí mismo que eran demasiado callados, demasiado distantes, demasiado difíciles de entender, pero lo que veía ahora no era distancia, era conexión. Sus hijos no solo estaban jugando, estaban expresando algo que él nunca había podido darles. Un sentido de pertenencia. En esa única palabra escrita con letras infantiles, Adrián vio algo poderoso. Ya no tenían miedo, no estaban cerrados. Habían abierto sus corazones a alguien que ni siquiera había nacido todavía. Adrián sintió que algo dentro de él cambiaba. Sus ojos comenzaron a llenarse de agua y parpadeó rápidamente, tratando de evitar que las lágrimas cayeran. Pero fue inútil. Lo sintió todo a la vez: orgullo, arrepentimiento, esperanza y tristeza. Ver a los gemelos explicar suavemente la palabra que habían escrito, señalando con orgullo su arte, le dejó algo claro. Estaban listos para amar, estaban listos para dar la bienvenida a alguien nuevo. Y no fue por él, fue por Elisa. Ella había traído algo a sus vidas que él nunca pudo. No con dinero, no con tutores y no con planes. Les había dado calidez. Los había hecho sentir lo suficientemente seguros como para amar a alguien que ni siquiera habían conocido. Adrián dio un paso lento hacia la habitación sin querer romper el momento. Miró a Elisa, quien se encontró con sus ojos en silencio. No se necesitaron palabras. Ella entendió. Ella también lo había visto. Esto era más que un dibujo. Era un mensaje. Adrián se sentó frente a ellos en silencio, todavía inseguro de qué decir. Los niños no se apartaron ni actuaron incómodos. Simplemente continuaron lo que estaban haciendo, como si su presencia finalmente se sintiera normal. Por una vez, él no era el extraño en la habitación. Los vio tocar el vientre de Elisa y hablar del bebé como si ya fuera parte de su equipo. Adrián sintió el peso de todos los años que había pasado encerrado emocionalmente en esa única palabra, hermano. Sus hijos le habían mostrado lo que significaba cuidar, conectar y pertenecer. Ya no eran solo dos niños callados que vivían en una casa grande y fría. Ahora eran hermanos, protectores, parte de algo más grande que ellos mismos. Y aunque se había perdido tanto, este momento le dio una segunda oportunidad. Se secó los ojos y dejó que el silencio se asentara un poco más, porque este momento, inesperado y simple, le había enseñado más sobre el amor que cualquier otra cosa. Adrián se quedó helado en la puerta, incapaz de moverse. Su corazón latía rápido, más fuerte de lo que lo había hecho en mucho tiempo. Al principio no entendía por qué. No había pasado nada dramático. No había habido ninguna discusión, ninguna emergencia, pero lo que vio lo golpeó con una fuerza para la que no estaba preparado.
Hugo y Marcos se reían, saltaban alrededor de Elisa en el sofá, gritando con orgullo la palabra hermano. La decían una y otra vez, como si fuera la palabra más feliz que conocían. Sus rostros brillaban, con los ojos muy abiertos y llenos de emoción. Adrián no podía recordar la última vez que los vio así. Quizás nunca. Elisa lo miró, sorprendida pero sonriendo. No habló, pero sus ojos lo decían todo. Ella no tenía el control del momento, y no necesitaba tenerlo. Era real. La alegría que emanaba de los niños no era falsa ni forzada, era genuina. Y Adrián sintió que había entrado en algo precioso. Intentó mantener la compostura. Siempre había sido el hombre que tenía respuestas, que mantenía la calma, que guardaba sus emociones para sí mismo. Pero algo en esa escena rompió sus muros. No se trataba de riqueza o éxito, o incluso de paternidad en la forma en que él la entendía. Era algo diferente, algo que no se podía planificar ni comprar. Sus hijos estaban llamando a un bebé, alguien que ni siquiera había nacido todavía, hermano. Y lo decían en serio. Esa única palabra tenía más poder que cualquier cosa que les hubiera dicho en años. Adrián sintió un nudo en la garganta. Miró las letras infantiles dibujadas en el estómago de Elisa, rodeadas de garabatos de colores y formas desiguales, y algo dentro de él se quebró. Había estado tan acostumbrado a controlar su mundo, a dar forma a todo con lógica y dinero, pero aquí había un momento que no provenía de nada de eso. Era puro, y no tenía forma de detenerlo o manejarlo, solo de sentirlo. Por mucho que quisiera mantenerse entero, no pudo. Las lágrimas que había reprimido durante años comenzaron a subir. Al principio, parpadeó con fuerza, esperando que se detuviera, pero no fue así. Su visión se volvió borrosa, y antes de darse cuenta, las lágrimas se derramaron. Ni siquiera intentó ocultarlas. Por primera vez en años, Adrián Montenegro lloró, y no le importó quién lo viera. Los niños se dieron cuenta de inmediato. Marcos fue el primero en señalar. «Papá está llorando», dijo con los ojos muy abiertos. Pero en lugar de parecer asustados o confundidos, ambos niños sonrieron. Era como si entendieran que algo importante estaba sucediendo, algo bueno. Corrieron hacia él sin dudarlo, cada uno agarrando una de sus manos. «Ven a ver, ven a ver», gritó Hugo, tirando de su brazo. Adrián se dejó guiar sin resistencia. No se secó las lágrimas, no fingió estar bien, simplemente los siguió, todavía llorando, hasta el sofá donde Elisa esperaba en silencio, todavía sonriendo con emoción. Cuando llegaron a ella, los niños tiraron de su mano hacia su vientre. «Mira, lo escribimos», dijo Marcos con orgullo. Adrián miró el lugar que señalaban. Las letras eran desordenadas, desiguales y escritas con marcadores baratos, pero nunca había visto nada más hermoso. Su mano dudó al principio, flotando en el aire. Luego lentamente se estiró y tocó el estómago de Elisa justo sobre la palabra hermano. En el momento en que su mano hizo contacto, sintió un ligero movimiento bajo sus dedos, una patada suave. El bebé se había movido. Adrián jadeó un poco sorprendido. Los gemelos estallaron en carcajadas. «Está diciendo hola», gritó Hugo. Adrián miró a Elisa, que todavía lo observaba en silencio, con lágrimas en los ojos también. Ahora, algo cambió dentro de mí. Él, no culpa, no arrepentimiento, algo más, esperanza. Ese pequeño movimiento combinado con la forma en que los niños lo miraban cambió algo profundo en su pecho. No supo qué decir, no necesitaba decir nada. Simplemente mantuvo su mano allí. Adrián se sentó lentamente junto a Elisa, todavía tocando su vientre. No le importaba parecer emocional, no le importaba no tener un plan. Solo le importaba que este momento se sintiera como algo nuevo, como una puerta que se abría. Durante tanto tiempo, había vivido detrás de sus propias barreras emocionales.
Se decía a sí mismo que estaba protegiendo a sus hijos, dándoles estabilidad, siendo fuerte. Pero ahora se dio cuenta de lo que realmente habían necesitado todo el tiempo. No perfección, no estructura. Necesitaban conexión, necesitaban sentir que pertenecían a algo real. Y de alguna manera, este bebé por nacer, que ni siquiera era suyo por sangre, había creado ese vínculo. Elisa había permitido que sucediera, pero los niños lo habían construido por su cuenta. Vio cómo Marcos se subía a su lado y apoyaba la cabeza en su brazo. Hugo ya estaba de vuelta dibujando, haciendo nuevas formas junto a las letras. Adrián no habló, simplemente se sentó allí, dejando que todo se asentara. En ese momento tranquilo y pacífico, Adrián entendió algo que no había podido enfrentar antes. Esto no se trataba de biología o control. No se trataba de ser el padre perfecto o de arreglarlo todo. Se trataba de estar presente, realmente presente. El bebé no era suyo, pero de alguna manera este niño había acercado a sus hijos más de lo que él jamás podría haberlo hecho. La palabra hermano, escrita con letras torpes y rodeada de garabatos, tenía más significado que cualquier cosa que Adrián hubiera dicho en años. Le demostró que sus hijos estaban listos para amar, listos para conectar. Y ahora él también estaba listo. No estaba seguro de cómo sería el siguiente paso. No tenía todas las respuestas. Pero mientras estaba sentado con Elisa and the Boys, rodeado de dibujos y risas y la suave sensación de una nueva vida, sintió algo que pensaba que había perdido hace mucho tiempo. Esperanza. Esperanza pura y simple, no solo para él, sino para todos ellos. Y no iba a dejar que se le escapara de nuevo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale me gusta al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos ves y a qué hora nos escuchas. Después de ese momento inolvidable con los niños, algo en Adrián comenzó a cambiar. Los días siguientes no volvieron a ser como antes. Ya no pasaba todo su tiempo encerrado en su oficina. En cambio, comenzó a unirse a los niños en actividades pequeñas y sencillas. Al principio fue incómodo. No siempre sabía qué decir o cómo actuar, pero se quedaba más tiempo en la habitación, escuchaba más y observaba a sus hijos interactuar con Elisa. Le hacían preguntas sobre el bebé, como si pensaba que al bebé le gustarían los dinosaurios o si los bebés lloraban mucho. Adrián no siempre tenía las respuestas correctas, pero eso no parecía importar. Los niños sonreían solo porque respondía. Se sentaba con ellos en el suelo durante el tiempo de juego y los veía presumir de sus dibujos, orgullosos de cada detalle. La distancia entre ellos comenzó a reducirse, no por grandes cambios, sino porque finalmente apareció. Elisa notó la diferencia de inmediato. No se lo comentó directamente a Adrián, pero su sonrisa se suavizaba cada vez que él se unía a ellos sin que se lo pidieran. Continuó guiando a los niños con amabilidad, ayudándolos a sentirse involucrados e importantes. Una tarde los invitó a todos a la cocina para preparar bocadillos juntos. Dejó que los gemelos untaran mantequilla de maní mientras Adrián cortaba fruta. Los niños hicieron un desastre, pero a Elisa no le importó. Se rió con ellos. Y pronto, Adrián también lo hizo. No fue perfecto, todavía se movía un poco rígidamente y a menudo parecía inseguro, pero no se fue. Eso fue suficiente. Elisa también comenzó a fomentar formas creativas para que los niños se vincularan con el bebé. Hacían nuevos dibujos todos los días y hablaban con el vientre de Elisa como si ya estuviera escuchando. «Este es un cohete espacial», dijo Hugo una vez, mostrando un dibujo garabateado. «Va a volar al espacio con nosotros». Adrián miró el dibujo y asintió. «Es perfecto»,
dijo, y lo decía en serio. La hora del cuento se convirtió en otro momento compartido. Elisa sugirió que se turnaran para inventar cuentos para dormir, especialmente para el bebé. Adrián dudó la primera vez, sintiéndose nervioso e incluso un poco tonto. Pero los niños esperaron su turno con los ojos muy abiertos, y Elisa le dio una pequeña mirada de aliento. Así que comenzó con una historia sobre un bebé elefante que no sabía cómo usar su trompa. Fue torpe y extraño, pero los niños se rieron y añadieron sus propias ideas. Pronto estaban inventando historias todas las noches. Estas sencillas tradiciones comenzaron a llenar la casa con un nuevo tipo de energía. No era ruidosa ni caótica, era suave y real. Adrián vio ahora cuánto se había perdido por mantenerse alejado. Estos momentos tranquilos y tontos significaban más que cualquier cosa que había intentado proporcionar con dinero o comodidad. A los niños no les importaban los juguetes nuevos ni las rutinas perfectas. Solo querían que él fuera parte de su mundo y estaba aprendiendo cómo. Cuanto más tiempo pasaba Adrián con sus hijos, más entendía lo que realmente necesitaban. No necesitaban que resolviera todos los problemas o mantuviera todo en orden. Necesitaban a alguien que se sentara a su lado cuando estuvieran tristes, que se riera de sus malos chistes y que sostuviera sus dibujos como si fueran tesoros. Adrián nunca había visto la paternidad de esta manera. Antes pensaba que ser padre significaba estructura y reglas. Ahora veía que significaba estar presente incluso cuando las cosas eran desordenadas o inciertas. Elisa jugó un papel importante en esta transformación. Nunca le dijo qué hacer, pero se lo mostró. A través de cada respuesta paciente, cada risa compartida y cada simple actividad diaria, ayudó a guiar no solo a los niños, sino también a él. Lentamente, Adrián comenzó a hacer cosas por su cuenta. Ayudar con el almuerzo, preguntar a los niños cómo les fue el día, leerles sin que se lo pidieran. Ya no se sentía forzado. Comenzó a sentirse natural. Todavía había días difíciles, por supuesto. A veces, Adrián decía algo incorrecto u olvidaba algo importante. A veces, los niños se enfadaban y necesitaban espacio. Pero ahora, en lugar de alejarse, se quedaba. Se disculpaba cuando era necesario y no pretendía tener todas las respuestas. Esa vulnerabilidad marcó la diferencia. Los niños comenzaron a acudir más a él, pidiéndole ayuda con sus dibujos, invitándolo a jugar o simplemente sentándose a su lado en momentos de tranquilidad. Elisa siempre estaba cerca, apoyando, pero nunca estorbando. Se había convertido en un puente entre el padre y sus hijos, uno que los ayudó a entenderse mejor. Una mañana, Adrián pasó por la guardería. Elisa la estaba decorando lentamente y se detuvo a mirar el último dibujo pegado en la pared. Era una imagen de 4 figuras de palo, 2 pequeñas, una más alta y una mujer con una gran barriga. Debajo, en letras grandes, decía «Nuestra familia». Adrián lo miró durante mucho tiempo. Ese dibujo se quedó en su mente el resto del día. Pensó en lo lejos que habían llegado, del silencio y la distancia a este nuevo lugar de conexión. Sabía que todavía tenía mucho que aprender, pero también sabía que ya no era el mismo hombre. Elisa había traído amor a la casa, no por la fuerza, sino presentándose todos los días con paciencia y cuidado. Los niños se habían abierto de maneras que nunca creyó posibles, y al hacerlo, también habían abierto su corazón. Ya no solo intentaba ser un buen padre, se estaba convirtiendo en uno, y eso marcó toda la diferencia. Esa noche, mientras arropaba a los niños en la cama y los escuchaba hablar con entusiasmo sobre los planes futuros con su hermanito, se sentó a su lado y se quedó hasta que se durmieron. Fue algo pequeño, pero importaba. En esa habitación tranquila y pacífica, Adrián finalmente sintió algo que no había sentido en años. Sintió que pertenecía.
Aunque las cosas estaban cambiando para mejor, Adrián todavía tenía momentos de duda. Se encontraba cuestionando si realmente pertenecía a esta nueva versión de la vida que Elisa había introducido lentamente en la mansión. No lo decía en voz alta, pero los pensamientos se quedaban en su mente. Algunas mañanas, mientras se sentaba al borde de su cama antes de que nadie más se despertara, se preguntaba si era lo suficientemente fuerte como para seguir adelante. Había pasado años construyendo muros a su alrededor, fingiendo que el trabajo y el dinero podían llenar el vacío dejado por la muerte de su esposa. Ahora todo se sentía desconocido. Había juguetes en los pasillos, dibujos en el refrigerador y el sonido de pequeños pies corriendo por las habitaciones. Era bueno, pero también daba miedo. Adrián estaba acostumbrado al control, la estructura y los planes. Esta nueva vida no seguía nada de eso. Era desordenada, ruidosa, impredecible, y a veces eso le hacía querer retroceder. Había días en que Adrián se retiraba a su oficina, fingiendo trabajar mientras simplemente miraba la pantalla. No sabía cómo lidiar con las emociones que surgían. Se sentía culpable por todos los años que había estado ausente. Recordaba momentos con su esposa que había enterrado durante tanto tiempo, y esos recuerdos dolían. Había sido frío, distante, centrado en los negocios, mientras ella había tratado de mantener unida a la familia. No podía volver atrás y arreglar eso, y cuanto más progresaba con los gemelos, más se daba cuenta de cuánto se había perdido. Su orgullo le decía que no se detuviera en el pasado, pero era difícil no hacerlo. Temía cometer otro error, temía decepcionar a los niños de nuevo. Elisa notaba esos momentos de silencio, la forma en que su rostro cambiaba cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. No lo presionaba. En cambio, le ofrecía simples recordatorios, pequeñas sonrisas, palabras de aliento y, sobre todo, paciencia. Lo que más ayudaba eran los momentos en que veía a Hugo y Marcos con Elisa. Ver a los gemelos sentarse a su lado, colocando sus manitas suavemente sobre su vientre, era algo que Adrián nunca había experimentado. Le susurraban al bebé, preguntándole si tenía sueño o si le gustaba la música. A veces le contaban historias sobre lo que habían hecho ese día. No eran solo juegos. Realmente creían que estaban creando un vínculo con su hermano. Adrián observaba desde la puerta o se sentaba en silencio en el sofá. Y cada vez que lo hacía, algo dentro de él se ablandaba. No lo entendía del todo, pero sentía que los niños le estaban mostrando cómo volver a ser humano. No necesitaban un padre perfecto, necesitaban a alguien que se sentara con ellos, escuchara y fuera parte de su pequeño mundo. Lentamente, esos momentos comenzaron a construir algo más fuerte dentro de Adrián. Su duda no desapareció, pero dejó de dirigir el espectáculo. Estaba aprendiendo paso a paso. Elisa continuó siendo su guía, sin tratar de controlarlo. Nunca le dijo cómo sentirse o qué hacer. En cambio, creó un espacio para él, para los niños y para el bebé. Nunca fingió que las cosas fueran fáciles. Cuando Adrián se sentía abrumado, le recordaba que construir una familia no se trataba de saber siempre qué decir. Se trataba de estar presente, especialmente cuando las cosas se sentían inciertas. Una noche, después de que los niños se hubieran dormido, Adrián se sentó en la cocina mientras Elisa lavaba los platos. Confesó en voz baja que todavía no sentía que mereciera esta segunda oportunidad. Elisa se volvió hacia él, secándose las manos, y dijo: «Estás aquí, eso es lo que importa». Fue una frase simple, pero se quedó con él. Comenzó a entender que no era demasiado tarde. Su pasado no tenía que definir su futuro. No tenía que ser perfecto. Solo tenía que seguir eligiendo estar presente, sin importar lo difícil que se sintiera. A medida que pasaban los días, la mansión cambió aún más. Había pequeñas señales por todas partes.
mantas dejadas en el sofá de las Paneson, siestas de la tarde, vasos medio llenos de zumo en la mesa, coches de juguete aparcados junto a las escaleras. Los niños habían comenzado a decorar la guardería con Elisa, pegando dibujos de animales y estrellas. Una mañana, Adrián encontró una foto de una familia de figuras de palo pegada en la puerta de su oficina. Mostraba a 2 personas grandes, 2 pequeñas y un bebé en el medio. Debajo, con letras temblorosas, decía: «Todos nosotros». No la quitó. En cambio, la dejó allí, mirándola cada vez que entraba o salía de la habitación. Ese dibujo le recordaba que ahora era parte de algo vivo y en crecimiento. Las paredes de la casa, antes desnudas y frías, se llenaban lentamente de color y señales de vida. Ya no era solo un lugar para vivir. Estaba empezando a sentirse como un hogar. Todas las noches ahora se podían escuchar risas provenientes de las habitaciones. Hugo y Marcos inventaban cuentos para dormir para su hermanito, llenos de dragones, viajes espaciales y divertidos. Animales parlantes. Elisa se recostaba escuchando y sonriendo, mientras Adrián se sentaba cerca, a veces añadiendo 1 o 2 líneas a sus cuentos. A los gemelos les encantaba cuando se unía, incluso si sus historias eran extrañas o no tenían sentido. Se reían solo porque él estaba allí. Adrián se encontró esperando estos momentos. La mansión, una vez llena de silencio y distancia, ahora resonaba con sonido real y alegre. Y aunque todavía albergaba dudas y recuerdos del pasado, ahora tenía algo más fuerte, una razón para seguir adelante. Vio en sus hijos un futuro del que quería ser parte, y Elisa, siempre tranquila y firme, le recordaba que no se trataba de ser perfecto, se trataba de estar presente. Y por primera vez en mucho tiempo realmente lo estaba. El día más inolvidable llegó cuando Elisa tuvo una cita médica de rutina en el hospital. No era nada serio, solo uno de los chequeos estándar para asegurarse de que el bebé crecía bien. Pero esa mañana Elisa parecía más cansada de lo habitual. Le había costado más levantarse de la cama y necesitó ayuda para ponerse los zapatos. Adrián se dio cuenta e insistió en llevarla él mismo en su Maserati. Cuando ella dijo que podía ir sola, él negó con la cabeza. «Vamos a ir», dijo con firmeza. Luego, volviéndose hacia los niños, añadió: «Todos nosotros». Hugo y Marcos se emocionaron al oír eso. Nunca antes habían estado en el hospital con ella y estaban llenos de preguntas. «¿Veremos al bebé?», preguntó Marcos. «¿Podemos hablarle a través de la máquina?», se preguntó Hugo. Adrián no sabía las respuestas, pero prometió que podrían preguntarle al médico. El viaje hasta allí fue tranquilo pero calmado. Todos pensaban en lo que vendría. En el hospital, Elisa se sentó en una silla de espera mientras Adrián rellenaba unos papeles. Hugo y Marcos se quedaron cerca de ella, cogiéndole las manos y mirando alrededor de la habitación blanca y luminosa. Vieron a otras mujeres embarazadas, algunas con sus parejas, otras solas. Una enfermera llamó el nombre de Elisa y todo el grupo se levantó. La enfermera pareció sorprendida cuando vio a toda la familia, pero sonrió y los hizo pasar. Dentro de la sala de examen, Elisa se recostó en la camilla mientras el técnico explicaba cómo se escucharía el latido del corazón del bebé usando una pequeña máquina. El niño se paró a su lado, observando atentamente. La habitación estaba en silencio hasta que el dispositivo comenzó a funcionar. Un sonido rítmico y constante llenó el espacio. Era rápido y fuerte, el latido del corazón. Los ojos de Hugo se abrieron de par en par, la boca de Marcos se abrió. Ninguno de los dos habló al principio. Simplemente miraron la pantalla y luego el vientre de Elisa. Adrián estaba detrás de ellos, con una mano en cada uno de sus hombros, en silencio también. Luego, de la nada, ambos niños se volvieron para mirar a su padre.
sus rostros estaban llenos de luz. «Papá», dijo Hugo en voz baja. Marcos asintió rápidamente, y luego, en 1100, perfecta sincronía, ambos dijeron: «Ya es nuestro hermano». Adrián sintió que algo lo golpeaba con fuerza en el pecho. No era dolor, era otra cosa, algo pleno y abrumador. Miró a sus hijos y no pudo hablar por un momento. Sus palabras no estaban ensayadas, no intentaban ser emotivos, solo decían lo que sentían, y era verdad. Para ellos, el bebé no tenía que nacer todavía para ser parte de la familia. No necesitaba ser oficial, ya pertenecía. Los ojos de Adrián se llenaron de lágrimas, y esta vez no intentó ocultarlo. Se arrodilló allí mismo, en la pequeña sala de examen, y tomó las manos de ambos niños en las suyas. Su voz tembló cuando finalmente habló. «Sí», dijo, «lo es. Realmente lo es». Elisa también estaba observando, con los ojos brillantes pero en silencio. Adrián la miró y por primera vez entendió de verdad lo que les había estado enseñando todo este tiempo. No se trataba de quién compartía sangre o apellidos, se trataba de quién aparecía, quién se quedaba, quién amaba sin condiciones. Había pasado tanto tiempo tratando de encajar la paternidad en reglas y expectativas, pero este momento, era simple y claro. Sus hijos no estaban confundidos, no estaban inseguros, habían aceptado a este bebé por completo. Y a través de esa aceptación, Adrián se dio cuenta de algo más grande. Ya no había un muro entre él y sus hijos. No necesitaba ganarse el amor a través de la perfección. Solo tenía que estar allí, como lo estaba ahora. Los niños se apoyaron en él, sus pequeñas manos cálidas y reales en las suyas. El latido del corazón todavía sonaba de fondo, constante y fuerte, como un nuevo ritmo para sus vidas juntos. Cuando salieron del hospital, Adrián se sintió diferente. Caminaba más despacio, más pensativo. En el camino a casa, los niños hablaron sin parar sobre el bebé. ¿Crees que le gusta la pizza? ¿Cuál es su color favorito? ¿Podemos llevarle una manta cuando nazca? Adrián respondió a cada pregunta, incluso a las más tontas. Se encontró riendo. Con ellos, no porque intentara estar alegre, sino porque se sentía natural. Elisa apoyó la cabeza en la ventana, sonriendo en silencio mientras los niños llenaban el coche de energía. No dijo nada, pero Adrián se encontró con su mirada en el espejo. Le hizo un pequeño gesto de asentimiento. No fue dramático, pero significó todo. Lo estaban haciendo, no perfectamente, pero juntos. En casa, los niños cogieron papel y lápices de colores y comenzaron a hacer dibujos para el bebé. Adrián se sentó a su lado sin que se lo pidieran. Ya no necesitaba una invitación. Sabía que este era su lugar. Más tarde esa noche, mientras los niños pegaban sus dibujos en la pared de la guardería, Adrián se quedó en la puerta observando. Una imagen mostraba una gran familia de figuras de palo. Otra mostraba una casa con un jardín y un bebé diminuto en la ventana. Elisa se acercó por detrás de él y se apoyó en su brazo. «¿Están listos?», dijo en voz baja. Adrián asintió. «Lo están», respondió. Pero en el fondo, sabía que no se trataba solo de ellos. Él también estaba listo. No había esperado que sucediera en una habitación de hospital o a través del sonido de un latido del corazón. Pero así fue como llegó. No a través de la planificación, no a través del control, sino a través del amor en su forma más simple. Ese bebé no era suyo por sangre, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era el vínculo, el real que había crecido en los corazones de dos niños pequeños que una vez habían estado en silencio y cerrados. Y ahora, a través de ellos, Adrián había encontrado algo que pensaba que había perdido para siempre: el significado de la familia. Meses después, la mansión Montenegro no se parecía en nada a lo que solía ser. Los pasillos, antes impecables, ahora estaban llenos del sonido de pasos, risas
y juguetes esparcidos de una habitación a otra. Dibujos coloridos cubrían el refrigerador e incluso partes de las paredes. Mantas formaban tiendas de campaña improvisadas en la sala de estar, y cada rincón parecía tener alguna señal de niños jugando. El estricto silencio que una vez gobernó la casa había desaparecido. En su lugar había conversaciones, pequeñas bromas y muchas risas. Adrián, que solía pasar la mayor parte de su tiempo solo en su oficina, ahora se le veía a menudo sentado en el suelo con sus hijos, construyendo torres de juguete o fingiendo ser un dragón en sus juegos imaginarios. El hombre que una vez había evitado todo contacto emocional, ahora estaba presente por completo, honestamente y sin miedo. No siempre hacía las cosas bien, pero estaba allí. Y para Hugo y Marcos eso lo era todo. Elisa se había cansado en las últimas semanas de su embarazo, pero incluso entonces permaneció tranquila y firme. Adrián se había convertido en su apoyo, llevándola a las citas, preparando comidas y haciéndose cargo de las rutinas de acostar a los niños cuando ella necesitaba descansar. Hugo y Marcos se mantuvieron cerca de su lado, preguntando a diario si el bebé estaba listo para salir. Cuando finalmente llegó el día, Adrián la llevó él mismo al hospital. No fue apresurado ni caótico, se sintió pacífico. Horas después, Elisa dio a luz a un bebé sano. Cuando Adrián entró en la habitación, sosteniendo las manos de Hugo y Marcos, los niños corrieron al lado de su cama. Se inclinaron con cuidado, mirando al bebé diminuto que dormía en los brazos de Elisa. «Está aquí», susurró Marcos. Hugo sonrió ampliamente. «Hola, hermano», dijo en voz baja. No dudaron. No hubo incomodidad ni duda. Para ellos, el bebé era exactamente lo que habían esperado, su hermanito, tal como habían estado diciendo durante meses. Traer al bebé a casa cambió aún más la casa. Hugo y Marcos se tomaron sus roles en serio. Ayudaban a Elisa siempre que podían, llevándole almohadas, cantando canciones de cuna o simplemente observando al bebé dormir con ojos grandes y fascinados. Discutían sobre quién sostenía el biberón o empujaba el cochecito. Adrián observaba todo esto con una especie de asombro. No podía creer que los mismos niños que una vez apenas hablaban ahora estuvieran tan llenos de energía, amor y confianza. Y el bebé estaba tranquilo, feliz y claramente consciente de la calidez que lo rodeaba. Adrián se encontró despertando en medio de la noche, no por estrés, sino para comprobar si todo estaba bien. Caminaba en silencio hacia la guardería y se quedaba allí de pie, mirando a Elisa dormida en la mecedora, con el bebé en brazos, y a sus hijos mayores dormidos en una manta cercana. No se sentía como un caos, se sentía como la vida, plena y real. Una tarde, Adrián estaba en la cocina viendo a Hugo alimentar al bebé, mientras Marcos sostenía un juguete para entretenerlo. Elisa estaba terminando un té. Con aspecto cansado pero contenta, sin pensar demasiado, Adrián se acercó a ella y la abrazó suavemente. Ella se apoyó en él sin dudarlo. Nadie dijo nada. No lo necesitaban. Ese momento fue silencioso, pero estaba lleno de significado. Adrián no pensaba en el pasado ni en lo que había perdido. No se preocupaba por lo que no podía arreglar. Simplemente estaba allí, abrazando a la mujer que había cambiado su vida y sintiéndose agradecido. Nunca había imaginado que su hogar, una vez tan frío y silencioso, pudiera sentirse así. A su alrededor había señales de vida, señales pequeñas, desordenadas y hermosas. Y en el centro de todo estaban las personas que le habían enseñado lo que realmente significaba la familia. No necesitaba más. Por primera vez, todo se sentía suficiente. Una vez creyó que ningún vínculo podría llenar el vacío dejado por la pérdida de su esposa. Ese tipo de dolor lo había convertido en alguien que se escondía detrás del trabajo y la rutina. Pero ahora, con Elisa a su lado,
Hugo y Marcos llamándolo papá sin dudarlo, y un nuevo bebé durmiendo pacíficamente en sus brazos, Adrián sabía que algo había cambiado. No estaba reemplazando el pasado, no lo estaba borrando, pero estaba construyendo algo nuevo, algo que importaba igual, de mucho. No solo había ganado un nuevo hijo, había reconstruido su conexión con sus hijos, se había convertido en el padre que debería haber sido desde el principio. Y ese crecimiento no vino a través de grandes gestos o planes perfectos. Vino a través de pequeños momentos diarios, ayudar con los deberes, doblar ropa diminuta, compartir comidas. Así fue como el amor había vuelto a él, lenta, silenciosa y plenamente. Y ahora nunca lo dejaría escapar de nuevo. La mansión Montenegro, una vez un lugar de tristeza y vacío, ahora estaba llena de ruido, desorden y amor. Ya no era un museo del pasado, era un hogar cálido, vivo y lleno de significado. Los juguetes rodaban debajo de los muebles, la ropa de bebé colgaba de las sillas y la risa resonaba por los pasillos. Adrián, una vez un hombre gobernado por la distancia y el miedo, había encontrado la paz en la cercanía. Viendo a sus hijos jugar en la alfombra con el bebé, riendo en el medio, sintió algo profundo y duradero. Pasó su brazo alrededor de Elisa y no dijo una palabra. No lo necesitaba. Ella lo miró y sonrió, entendiendo exactamente lo que sentía. Esta era su familia. No perfecta, no planeada, pero real. Adrián ya no pensaba en lo que no había hecho. Se enfocaba en lo que estaba haciendo ahora, estar presente, amar y construir un futuro. La mansión ya no estaba fría, estaba completa. Era un hogar. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.